Es importante saber que el individuo se integra en la sociedad para poder adaptarse a las normas, costumbres, valores y pautas. También es importante decir que la socialización es el proceso de la capacidad de relacionarse del ser humano, ya que se dice que el ser humano no se puede adaptar a la sociedad por sí solo. También influye en la adaptación social y familiar, ya que el individuo desde su infancia comienza a adaptarse de acuerdo al entorno de su entorno familiar. También cuando el infante se integra a la sociedad a través de la escuela, él comienza a adaptarse de acuerdo a la sociedad en que esté integrándose. También influye en la convivencia con los demás y comienza a adaptar un comportamiento de acuerdo a lo social de la sociedad en que esté integrada. También ayuda a su equilibrio mental y sobre el aprendizaje social, ya que va adaptando el comportamiento y va aprendiendo acerca de su entorno. Otro punto muy importante es sobre los agentes responsables de la socialización, el cual está dividido en 3 etapas, el primario, secundario y el terciario. En el primario es cuando el individuo nace y comienza a crecer y a desarrollarse como si en un entorno familiar, en donde va adaptando sus capacidades como valores y como lo van criando y educando a medida que va creciendo. Después pasa a la secundaria, que es cuando el individuo entra a una escuela, a una institución, en donde comienza a desarrollarse con la sociedad y va adaptando sus capacidades a través de diferentes puntos, tanto como el comportamiento, y no solamente en el comportamiento va aprendiendo, sino que también de lo emocional. Y la tercera parte, el terciario, que esta se da muy poco, ya que solamente actúa en las personas que no se comportan de acuerdo a las normas. Nos corresponde realizar una definición de grupo. Debemos entender por grupo, en todo caso, a un conjunto de más o menos determinado de personas que se unen en ciertas situaciones en las que comparten diversos elementos, experiencias, pensamientos o sensaciones. Cuando se habla de grupos se hace referencia por lo general a grupos de personas unidas de manera consciente y premeditada con el fin de compartir su vivencia y recurrir a la compañía de otros individuos. Partiendo de esas consideraciones, debemos establecer cuál es la clasificación de esos grupos. Podemos señalar que existen los grupos formales, y cuando hablamos de grupos formales nos referimos a los que definen la estructura de la organización, con asignaciones determinadas de trabajo que fijan tareas. Es decir, que fijan tareas comunes a esa organización. En los grupos formales, el comportamiento de los individuos, en consecuencia, está estipulado y dirigido hacia alcanzar las metas de su organización. Un ejemplo sería el caso de los miembros de una tripulación de un avión. Son ejemplos de un grupo formal. ¿Por qué? Porque ellos están unidos por unas metas comunes fijadas precisamente por la organización para alcanzar los fines de la organización. Mientras que los grupos informales son alianzas que no tienen una estructura formal, ni están dirigidas por la organización, ni definidas por la organización. Estos grupos son formaciones naturales, por ejemplo, del entorno laboral, que surgen en respuesta a la necesidad de un contacto social. Un ejemplo ilustrativo sería el caso de 4 personas que coincidencialmente de distintos departamentos de una empresa coinciden a la hora de comer en el almuerzo en el comedor. Esas personas no tienen una estructura, en todo caso organizativa, con unas metas definidas a las cuales ellos deban responder y en las cuales esté enmarcada su actividad como individuo. ¿Cuáles son las características de los grupos? Las características de los grupos son varias, pero partimos de una identificación. ¿Una identificación de qué? De normas y valores comunes, una estructura determinada, unos roles determinados dentro de esa organización, una interacción de los miembros de esa organización con unos objetivos e intereses comunes, pero además de eso con una característica propia fundamental que es una permanencia y estabilidad en el tiempo, es decir, que no es una agrupación circunstancial momentánea, esporádica, sino que tiene una permanencia como característica fundamental en el tiempo. ¿Cuál es la importancia de los grupos de la formación?
podríamos señalar en principio que el ser humano de por sí necesita ser un hombre. Estructura de poder. Es la distribución de la autoridad y de la influencia dentro del grupo. Estructura de comunicación. Es un concepto polisémico, dado que abarca el análisis de los elementos, tanto principales como subordinales, de comunicación, así como también sus funciones. Estructura de roles. Función o papel que cada miembro desarrolla en un grupo. Según el objetivo del grupo serán diferentes. Estructura sociométrica. Es la técnica con la que se determinan las relaciones sociales dentro de los grupos. Para poder identificar las relaciones entre los miembros de un grupo, se realizan test sociométricos. Liderazgos y tipos de liderazgo. Liderazgo. Conjunto de habilidades gerenciales o directivas que un individuo tiene para influir en la forma de ser o actuar de las personas o en un grupo de trabajo determinado. Tipos de liderazgo. Liderazgo carismático, tradicional y liderazgo legítimo. El liderazgo carismático es el que tiene la capacidad de generar entusiasmo, el cual es elegido como líder por su manera de dar entusiasmo a sus seguidores. Funciones del líder y decisiones. La función de un líder es tratar de desarrollarse personalmente y dotar de significado de su vida, ser coherente entre lo que piensa y lo que hace, ser claro, realista y ambicioso en sus sueños. Decisiones. Debe motivar a las personas, establecerá relaciones significativas y duraderas con los demás, será solidario y comprensivo, será valiente. La humildad será uno de sus principales valores. Teorías que explican el comportamiento colectivo. Teoría del contagio. Visualiza a las personas como fuertemente son influenciadas por las emociones. La persona no puede razonar y se deja llevar por la masa. Teoría de convergencia. Se basa simplemente en gustos, bien sea un partido de fútbol, concierto de rock y adoración religiosa. Teoría de contagio de círculos. Miembros responden por reflejo. Puede llegar a tener un efecto en cadena sobre los círculos sociales. Teoría de la acción colectiva. Esta teoría es nueva. Es un comportamiento racional colectivo. Puede llegar a existir de cierta forma en las personas y existe en un nivel de planificación y organización. Gracias. La percepción social es un proceso mediante el cual captamos los estímulos del ambiente. En cuanto al comportamiento social, estos estímulos son por lo general otras personas y su conducta. Podríamos decir que la percepción es un proceso de selección, ya que como individuos en la sociedad queremos lo mejor para nosotros, estar rodeado de buenas personas. En cuanto a podríamos decir también que es un proceso doble, está el externo y está el interno. El externo sería los objetos, lo que nos llama la atención cuando vamos caminando por la calle, por una avenida, en un centro comercial, en el cine, el color, el tamaño. Igual cuando vamos a un restaurante, lo que nos llama la atención, percibimos lo que nos agrada de la comida en el menú. En cuanto al interno, nosotros tenemos como una necesidad social de pertenecer a un grupo que tenga características que sean agradables para nosotros, que el dicho grupo se comporte de una manera en la sociedad que a nosotros nos plazca y que por lo menos nosotros queramos pertenecer al grupo, participar, ser como ellos en la sociedad. La personalidad es como algo único de un individuo. No, el pensamiento y la conducta no es la personalidad, aunque la personalidad está como detrás de ello, lo que dirige esto. En cuanto a las variables, las personas que presentan ese apego seguro son más positivas, tienen comentarios de sus familiares más positivos, el ambiente familiar es mejor, se desenvuelven mejor en la sociedad, son seguros de sí mismos.
En cambio, con las personas del apego inseguro son más retraídas, prefieren estar solas, usualmente no tienen un grupo definido de personas con quien desenvolverse, ya que no encuentran, se aíslan mucho. Y esto podríamos decir que es como una definición corta y resumida de las variables de la personalidad. La percepción interpersonal es la creencia que tienen dos personas, o la percepción interpersonal examina el gusto o la afinidad que tienen dos personas sobre un mismo tema o sobre un objeto, un tema. Puede ser la creencia en una religión, la ideología política, el gusto personal, el gusto sexual. Esto podríamos decir que es la percepción interpersonal, las afinidades que tienen en común dos personas. En cuanto a la atracción interpersonal, es como una seducción que hay entre dos personas, no necesariamente tiene que ser sexual, ya que los determinantes de una atracción puede ser una conexión que hay entre dos personas, y todo empieza siempre por la amistad. Lo que es la conexión que tiene dos personas. Puede ser por gusto en la comida, personalidades idénticas, puede ser por lo físico, atracción física, y también en lo social, cómo se desenvuelve en lo social. Ese tipo de atracción son determinantes para que dos personas tengan una relación, ya sea amistad, también como la de una relación amorosa. La amistad y el amor humano. En cuanto a la amistad se dice que tiene varias etapas. Está la amistad en la niñez, que son los niños que juegan juntos. Siempre hay niños que tienen una afinidad en cuanto a los juegos, los carritos, helicópteros. Entre ellos las niñas con las muñecas. Siempre, no siempre, ¿verdad? Pero se ve mucho en los niños que les gusta jugar entre ellos y hay como una afinidad. En cuanto a la adolescencia, entramos en los gustos, ya sea por la música, los juegos, los videojuegos, los juegos entre ellos. En el adulto ya entra más lo social, los grupos que nos agradan, los intereses comunes. En cuanto al amor humano, sí se podría decir que hay uno de los factores es la atracción. Voy a dar desde mi punto de vista, la atracción del pensamiento, la personalidad. Eso atrae mucho. Y siempre y cuando haya afinidad entre las dos personas y entendimiento, puede haber un amor, pues. En cuanto a la psicofisiología de la sexualidad, nosotros como humanos tenemos elementos tanto psíquicos como físicos. Por ejemplo, en la parte del sistema nervioso tenemos la médula. En lo bioquímico están los neurotransmisores cerebrales que por estímulos, ya sean visuales, táctiles, olfatorios, hacen que los neurotransmisores, el diencéfalo, actúen para que tengamos una respuesta sexual. Si hay afinidad y si hay gusto, la psicología y la fisiología se complementan. La cognición social es la capacidad de comprender las relaciones sociales. Esta capacidad promueve la comprensión de otro, sus emociones, pensamientos, intenciones, conducta social y puntos de vista generales. Componente, la cognición social es común a todas las relaciones humanas. Conocer lo que otros
Conocer lo que otras personas piensan y sienten es necesario para tratar con ellas y comprenderlas. Componentes básicos del pensamiento social. Se refiere a las representaciones cognitivas de los objetos sociales, como esquemas. Estos esquemas son una estructura mental que representan algún aspecto del mundo. Son organizaciones a la memoria y una red asociativa. En estas redes los esquemas se agrupan. Cuando un esquema particular es activado, los esquemas relacionados pueden activarse también. Dos procesos que aumentan la accesibilidad de los esquemas son la notabilidad y el cebado. La notabilidad es el grado a que un objeto social particular se destaca relativo a otros objetos sociales en una situación. Heurística y tipos. Atajos mentales para la cognición social. El heurístico del juicio es un atajo mental para resolver un problema, que no requiere pensar mucho. Atajo mental para resolver un problema. El problema es que la regla que elegimos puede ser correcta. Es necesaria una reflexión más sistemática que examine el problema desde diferentes perspectivas, evaluando y reuniendo toda la información posible y teniendo en cuenta las simplificaciones de las diferentes situaciones. Hay varios tipos de heurístico del juicio, por ejemplo, heurístico representativo, heurístico de disponibilidad y heurístico de actitud. Efecto del falso consejo. Es algo que por lo general todos experimentamos. Se trata de un sesgo cognitivo en el que se tiende a subestimar las propias opiniones, deseos y gustos mediante la falsa creencia de que es lo más común. Errores que se cometen en la cognición social. Uno de los mantras del culto al cuerpo es la frase: no hay cuerpo imposible sino mente incapaz. Al leerlo, uno puede tomarla como un desafío para alcanzar una determinada meta física y motivarse. Pero por el lenguaje despectivo que utiliza, también alguien puede extraer mensajes castigadores del tipo: si no estás consiguiendo tu objetivo, es que no has hecho lo suficiente. Esfuérzate más, dobla la apuesta, echa más horas, no eres constante, sacrifícate para lograrlo, paga el precio que sea, tú eres el problema. Estas frases tampoco son malas en sí mismas, pero con determinadas personas pueden ser usadas como el combustible que alimenta una determinada obsesión o inseguridad y terminar degenerando en un problema grave. Esto fue todo, muchísimas gracias.